Capítulo 1. Cuando el cuerpo habla y tú finalmente escuchas. La vida nunca te grita primero. Empieza con señales pequeñas, casi invisibles, que ignoras porque estás convencido de que puedes con todo. Un cansancio que no se explica. Una tristeza sin nombre. Una incomodidad que aparece justo cuando más deseas creer que todo está bien. Son susurros, advertencias suaves que tratan de alcanzar tu conciencia, pero tú sigues adelante, confiando en la fuerza, no en la sensibilidad. Crees que aguantar es madurez, que soportar es virtud. Pero un día, sin avisar, el cuerpo deja de negociar. Tu energía se apaga sin pedir permiso. Tu mente se satura de responsabilidades ajenas y ya no tiene espacio para sostener a nadie más. Tu alma, exhausta, deja de tolerar lo que tú sigues permitiendo por costumbre, miedo o lealtad equivocada. De repente, la vida detiene su susurro y te obliga a parar. En ese instante, descubres que no era estrés, era acumulación. No era ansiedad, era agotamiento emocional. No era debilidad, era tu esencia pidiendo ser rescatada del ruido que tú mismo fuiste creando. Por primera vez, ves la verdad sin filtros. Tu cuerpo nunca te traicionó. Durante años te habló, te advirtió, te acompañó. Fuiste tú quien ignoró sus límites, quien lo empujó más allá de lo razonable, quien confundió resistencia con abandono propio. Y entonces llega la claridad. Ese derrumbe que temías no es una caída, sino un llamado, un recordatorio de quién eras antes de cansarte de todo. Ese es el día en que la vida te alcanza por primera vez, no para castigarte, sino para detenerte, no para derribarte, sino para devolverte a ti, para que recuerdes que no estás obligado a sostenerlo todo, que no eres inagotable, que tu valor no depende de lo que cargas, sino de lo que honras dentro de ti. Ese día duele, pero también libera, porque entiendes que tu cuerpo no es el enemigo, sino el único lugar donde tu alma puede descansar. Y finalmente lo escuchas. Capítulo 2. El silencio, que siempre tuviste. Miedo de escuchar. Cuando afuera todo hace ruido, el silencio se vuelve un enemigo. No porque sea peligroso, sino porque en él no puedes esconderte. En el silencio no hay distracciones, no hay pantallas, no hay conversación que tapen lo que sientes. El silencio te desnuda emocionalmente, te deja frente a ti mismo sin posibilidad de huida. Por eso lo evitaste durante años, porque sabías que ahí, en ese espacio sin sonido, vive todo lo que no quisiste enfrentar. Ese sentimiento que fingías no tener, ese vacío que intentabas llenar con personas, metas, velocidad, ocupaciones, esa verdad que conocías, pero te empeñabas en ignorar porque aceptar implicaba cambiar. El silencio no te juzga, pero tampoco te protege de ti. Por eso duele al principio, porque te devuelve sin filtros todo lo que escondiste debajo del ruido constante de la vida moderna. Te muestra heridas antiguas, decisiones postergadas, emociones atrapadas que nunca tuviste tiempo de nombrar. Pero aunque al inicio el silencio parezca un castigo, no viene a desmoronarte, viene a devolverte la honestidad que el ruido te robó, a abrirte un espacio interno donde puedas escuchar lo que tu alma lleva años intentando decir. Y cuando finalmente te detienes y lo escuchas, descubres algo sorprendente. No te dolía la vida. Te dolía sostener versiones de ti que ya no existen. El silencio revela que tu dolor no era por lo que te pasó, sino por lo que no te permitiste sentir. Descubres que llevabas demasiado tiempo buscando paz afuera, cuando la verdadera calma siempre estuvo dentro, esperando a que dejaras de huir. Ese día, cuando en vez de rechazar el silencio te acercas a él, todo cambia. Respiras de otra manera, piensas con claridad, sientes sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, escuchas tu verdad. Ese es el día en que la vida te alcanza por segunda vez,
esta vez no con cansancio, sino con lucidez, con un alivio que no viene de solucionar nada, sino de dejar de ocultarte. Y en ese silencio, sin ruido, sin máscaras, sin prisa, respiras de verdad. Capítulo 3. El día que aceptas que no puedes seguir. Igual hay un punto donde continuar duele más que cambiar. Un punto donde ya no puedes mentirte diciendo que aguantas, resistes, te adaptas. Ese punto llega sin avisar, como si el alma tuviera un límite secreto que tú desconocías. Y cuando se sobrepasa, todo se detiene. A veces llega en medio de una conversación donde algo dentro de ti se quiebra sin explicación. A veces aparece a mitad de la noche, cuando despiertas con la certeza de que ya no puedes vivir como antes. Otras veces es un recuerdo pequeño, casi mínimo, que te abre los ojos a una verdad que llevabas años ignorando. Ese día entiendes que no es debilidad, es saturación. Es la acumulación silenciosa de todas las veces que dijiste que estabas bien cuando no lo estabas. De todas las situaciones que toleraste para evitar conflictos. De todos los miedos que escondiste para no decepcionar a nadie. De todos los límites que dejaste pasar para sentirte querido, el alma dice basta. Y aunque tú quieras seguir en piloto automático, ya no puedes. Porque algo profundo dentro de ti exige un cambio. No un cambio dramático, no un giro radical, sino un regreso a tu autenticidad, a tu paz, a tu dignidad emocional. Aceptar que no puedes seguir igual no es rendirte, es valentía pura, es mirarte con sinceridad y reconocer que mereces una vida que no te duela. Es abrir la puerta a una transformación que comienza dentro y se refleja afuera. En ese momento, la vida te alcanza por tercera vez, esta vez con suavidad, con una verdad contundente pero compasiva. No estás hecho para cargarlo todo solo. No eres menos por necesitar descanso, apoyo, silencio o cambio. Eres humano. Y la humanidad no es debilidad, es profundidad. Ese día no cambias tu vida entera, cambias algo más importante, tu forma de sostenerte. Y allí comienza todo lo nuevo. Capítulo 4. Cuando sueltas lo que te sostenía pero ya no te suma. Soltar no es un acto de valentía extrema ni un gesto heroico, es antes que nada un acto de sinceridad radical contigo mismo, porque hay momentos en los que sigues sosteniendo algo que ya no sostiene nada dentro de ti, algo que fue refugio, impulso, sueño, pero que con el tiempo se convirtió en peso, confusión o silencio. A veces sueltas a alguien, a veces sueltas una idea que defendiste hasta desgastarte. A veces sueltas un futuro que construiste desde quien eras, no desde quien eres hoy. Y sí, soltar duele. Duele porque romper un hábito emocional es como arrancar raíces que crecieron adentro. Duele porque la mente se aferra a lo conocido, incluso aunque duela. Duele porque durante un tiempo te convenciste de que sin eso no podrías seguir. Pero en el fondo de ese dolor, en ese temblor donde la mano se abre por fin, aparece algo que no habías sentido en mucho tiempo. Alivio. Un alivio suave, casi imperceptible al principio, como si el alma, por fin, pudiera suspirar. La vida te alcanza aquí con una verdad que antes te parecía imposible de aceptar. Lo que se va nunca era realmente tuyo, y lo que se queda jamás necesitará que lo sostengas a la fuerza. Soltar no es renunciar, soltar es respetarte. Soltar es permitir que lo auténtico tenga espacio, porque cuando mantienes con fuerza algo que ya no encaja, la vida de alguna manera te frena, te detiene, te incomoda, hasta que entiendes que aferrarte es más doloroso que dejar ir. Cuando por fin sueltas, descubres algo más, que tú no te rompes, tú te revelas lo que eres sin lo que te sobraba, revelas tu verdad sin los adornos que te ponías para encajar, revelas tus deseos más honestos, tus nuevos caminos, tu nueva versión. Soltar no te deja vacío, te deja disponible,
disponible para lo que sí te suma, sí te honra, sí te acompaña, disponible para crear, para sentir, para avanzar, disponible para vivir sin arrastrar lo que ya terminó. Y entonces llega ese instante silencioso en el que entiendes, no soltaste porque eras débil, sino porque ya habías crecido demasiado para quedarte ahí. Capítulo 5. La increíble luz que entra. Cuando algo se rompe, hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti se rompe. Una relación, una expectativa, un sueño, un plan que parecía perfecto. Y en el instante en que sucede, duele. Duele como si todo se desmoronara al mismo tiempo. Duele como si la ruptura fuera también una amenaza. ¿Y ahora qué soy sin esto? ¿Qué hago sin lo que conocía? Pero la verdad es más profunda y más suave. Lo roto no es fracaso, es espacio. En cada grieta hay una entrada, en cada quiebre una oportunidad, en cada final abrupto un inicio silencioso que aún no ves. Todas las veces que creíste que se acababa el mundo, algo dentro de ti floreció después, y no floreció a pesar del dolor, sino gracias a él, porque la ruptura no destruye, revela, revela tu resistencia, revela tu claridad, revela tu identidad más pura, revela qué parte de ti era real y cuál era solo miedo. Hay heridas que intentaste ocultar durante años, como si mostrarlas fuera vergonzoso, pero un día descubres que por esas mismas heridas entra la luz, esa luz que te hace ver el camino con más nitidez, esa luz que te muestra lo que mereces y lo que ya no, esa luz que te recuerda que incluso roto, sigues siendo tú. Y entonces empieza a pasar algo sutil. Lo que te dolía ya no te pesa igual. Lo que creías indispensable dejó de serlo. Lo que intentabas sostener con ambas manos se cae solo. Y tú no corres detrás. Ahí entiendes el regalo escondido. A veces la vida rompe lo que tú no te atreves a soltar. Rompe lo que te limita. Rompe lo que te encierra. Rompe lo que te aleja de tu verdadero camino. Las rupturas son una forma silenciosa de protección, un lenguaje que la vida usa para sacarte de donde ya no puedes crecer, un empujón disfrazado de final. Y entonces lo ves, lo que se rompió no te quitó paz, te quitó peso. La herida se vuelve puerta, la grieta se vuelve ventana, la caída se vuelve impulso. La luz siempre entra por aquello que un día te hizo daño, y esa luz, tarde o temprano, te muestra por qué esa ruptura no te destruyó, te dejó más libre. Capítulo 6. La belleza de no insistir. Más hay un descanso profundo, casi sagrado, que solo aparece cuando finalmente dejas de insistir en lo que no fluye, porque insistir es cansancio disfrazado de esperanza. Es quedarse donde ya no hay respuesta. Es forzar un camino que dejó de ser tuyo. Cuando decides no empujar más, algo en ti se acomoda. Cuando renuncias a convencer, controlar o sostener lo insostenible, tu alma recupera espacio. Y la vida, como si hubiera estado esperando ese momento, empieza a moverse a tu favor. De repente, sientes la ligereza, una ligereza nueva, desconocida, una ligereza que llega sin esfuerzo, sin ruido, sin explicaciones. Lo que te desgastaba ya no tiene poder, lo que te confundía ya no importa, lo que te dolía dejó de definirte. Ese día entiendes que tu calma vale más que cualquier insistencia, que la paz no se negocia, que la energía que dabas a lo que no te devolvía nada, ahora vuelve a ti, multiplicada. Y descubres algo esencial. Lo que persigues te huye, y lo que atraes llega solo. Cuando dejas de insistir aparece la claridad. Cuando dejas de insistir aparece el orden. Cuando dejas de insistir aparece la vida tal como tenía que ser, no como intentaste forzarla. No insistir no es rendirse, es confiar, es entender que lo correcto no necesita empujones, es aprender que lo que es tuyo encuentra el camino, incluso cuando tú dejas de buscar. Entonces todo cambia.
No porque tú hagas más, sino porque haces menos. No porque controles, sino porque sueltas. No porque corras, sino porque entiendes que la vida también te alcanza cuando estás quieto. Y así, en ese punto silencioso donde dejas de insistir, la vida te sorprende. Te entrega lo que antes parecía imposible. Te da lo que antes te empeñabas en forzar sin éxito, porque lo que es para ti nunca necesita lucha. Solo necesita espacio, solo necesita calma, solo necesita que dejes de insistir para que pueda llegar. Capítulo 7. La dignidad de elegir tu paz. Primero, elegir tu paz es un acto revolucionario, y no porque sea ruidoso ni porque provoque cambios visibles de inmediato, sino porque es una decisión interna, silenciosa y radical que transforma tu mundo desde adentro. Elegir tu paz es reconocerte digno, es aceptar que tu bienestar emocional importa más que quedar bien, más que complacer, más que encajar, más que retener lo insostenible. Durante años, quizás, te enseñaron a ser amable incluso cuando dolía, a ser fuerte incluso cuando estabas exhausto, a decir sí cuando querías huir, a evitar conflictos aunque el conflicto viviera dentro de ti. Pero llega un punto, ese punto que nadie puede apurar y que solo tú puedes escuchar, donde entiendes algo fundamental. Tu paz también merece un lugar en la mesa. Aquí la vida te revela uno de sus secretos más sutiles y a la vez más liberadores. La dignidad no discute, no ruega, no se desgasta explicando. La dignidad no grita, solo se va de donde ya no puede respirar. Y cuando te vas, no lo haces por orgullo, te vas por respeto a tu calma, a tu energía, a tu corazón, por respeto a ese espacio interior donde necesitas vivir sin miedo, sin tensión constante, sin manipulación emocional ni desgaste. Elegir tu paz primero es mirar una situación, una relación, un ambiente y preguntarte, ¿me sostiene o me drena? ¿Me respeta o me reduce? ¿Me acompaña o me empuja hacia un lugar donde ya no quiero estar? Y cuando la respuesta duele, pero aún así es clara, eliges, te eliges. Porque ya entendiste que no es egoísmo priorizar tu bienestar, es madurez. Porque aprendiste que sanar no es una contradicción con amar, sino parte esencial del amor propio. Cuando empiezas a elegirte, el mundo cambia, las personas cambian, tu energía cambia, no porque te vuelvas egoísta o distante, sino porque por fin eres justo contigo. Empiezas a notar que ciertas conversaciones ya no te caben, que ciertos ambientes ya no te alimentan, que ciertos hábitos emocionales ya no encajan con tu nueva conciencia, y lo que antes tolerabas por costumbre ahora te resulta imposible porque tu alma ya no acepta lo que la hiere. La vida empieza a devolverte lo que tú te das. Si te das paz, la vida te da caminos tranquilos. Si te das respeto, la vida te da relaciones más sanas. Si te das dignidad, la vida te da escenarios donde no necesitas mendigar tu lugar. Elegir tu paz primero es, finalmente, elegir tu futuro. Es construir un espacio donde solo lo auténtico permanece, donde lo simple tiene valor, donde lo sincero tiene entrada, donde tú puedes respirar sin pedir permiso. Y ese día, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no suplica amor, porque entendió que la paz vale más que cualquier insistencia, y en alguien que ya no ruega comprensión, porque la dignidad construyó un hogar dentro de ti. Capítulo 8. Cuando aprendes a caminar sin miedo al vacío. El vacío. Esa palabra que durante tanto tiempo asustó. Ese espacio en blanco que parecía convertirse en amenaza cada vez que la vida te pedía soltar algo, cerrar un ciclo, renunciar a un lugar emocional que ya no te correspondía. Pero un día lo entiendes. El vacío no es una amenaza, es una invitación. Invitación a mirar hacia adelante sin las cargas del pasado. Invitación a permitir que el silencio hable por ti.
invitación a reconocer cuánto de ti estaba ocupado sosteniendo cosas que ya no vibraban contigo. El vacío no llega para quitarte algo, llega para prepararte. Cuando sueltas, se abre un espacio que al principio parece extraño, incómodo, demasiado grande, demasiado nuevo, como si caminaras por un territorio sin referencias, sin señales, sin mapas. Pero el vacío es honesto, no disimula, no finge, no te distrae, te muestra exactamente quién eres cuando nada ni nadie te define. Y ahí sucede el cambio más profundo. Lo que antes interpretaste como soledad empieza a convertirse en claridad. Lo que antes creías que era pérdida empieza a sentirse como libertad. Lo que antes parecía final empieza a revelarse como inicio. Caminar sin miedo al vacío es aprender a confiar en tu movimiento interno, es avanzar aunque no hayas recibido garantías, es abrir la puerta sin saber qué habrá del otro lado, pero con la certeza de que seguir donde estás te haría traición. El vacío, con el tiempo, deja de asustarte, incluso empieza a tranquilizarte, porque te das cuenta de que el vacío nunca estuvo ahí para destruirte, sino para permitirte ver qué querías realmente, ver quién te acompañaba de verdad, ver qué partes de ti estaban listas para renacer. Y entonces la vida te alcanza con la revelación más madura. El vacío no te quita nada, te prepara para todo. Te prepara para nuevas personas que llegarán sin que las fuerces. Te prepara para nuevas ideas que nacerán sin que las persigas. Te prepara para nuevas versiones de ti, más ligeras, más auténticas, más conscientes. El vacío es la antesala del milagro, la pausa antes del renacimiento, el silencio antes de la nueva música, el espacio que hace falta para que lo verdadero pueda entrar sin obstáculos. Caminar sin miedo al vacío es, al final, caminar con fe, con la fe tranquila de que lo que se fue ya cumplió su papel y que lo que viene llegará en el momento preciso, sin ruido, sin lucha, sin dudas. Capítulo 9. Cuando la vida empieza a llegar sola. Hay un momento en tu proceso, quizás el más sorprendente de todos, donde descubres que la vida, cuando dejas de perseguirla, empieza a llegar sola, cuando dejas de insistir, cuando sueltas el control, cuando renuncias a la ansiedad de forzar resultados, cuando comprendes que lo que no fluye te desgasta y lo que te corresponde te encuentra, entonces algo mágico sucede. Lo bueno comienza a acercarse sin esfuerzo. Empiezan a aparecer oportunidades inesperadas, personas que encajan sin explicaciones, respuestas que buscabas desde hace años, momentos que parecen hechos a tu medida. Todo empieza a fluir hacia ti, no porque hagas más, sino porque por fin dejaste de resistir. La vida siempre quiso darte cosas, pero estabas demasiado ocupado persiguiendo lo que no era tuyo. Por eso llegaba el cansancio, por eso llegaba la frustración, por eso nada funcionaba. No porque no lo merecieras, sino porque estabas invirtiendo tu energía en puertas que no estaban destinadas a abrirse. Cuando sueltas la insistencia, el camino se despeja. Cuando renuncias al control, la vida respira. Cuando confías, la energía cambia. Y ahí lo ves. Lo natural llega solo, sin ruido, sin desgaste, sin lucha. Las personas correctas no te confunden. Las oportunidades correctas no te hacen dudar. Los momentos correctos no requieren que sacrifiques tu paz. Lo que es tuyo te reconoce. Lo que es tuyo te busca. Lo que es tuyo permanece. Mientras que lo forzado nunca se queda, nunca crece, nunca prospera. Porque lo forzado nace desde el miedo, mientras que lo natural nace desde la verdad. Cuando la vida empieza a llegar sola, comprendes que todo tenía un ritmo perfecto, que cada demora fue protección, que cada final fue dirección. Y entiendes, finalmente, que no estabas perdido, estabas siendo guiado, guiado hacia personas más sanas,
guiado hacia caminos más ligeros, guiado hacia versiones más completas de ti. La vida te alcanza cuando tú dejas de correr, te abraza cuando tú dejas de luchar, te sorprende cuando tú dejas de insistir, porque la vida no premia la persecución, premia la coherencia, premia la calma, premia la autenticidad. Y ese día, cuando todo empieza a llegar sin esfuerzo, te das cuenta de algo poderoso. No era magia, eras tú, pero sin miedo, tú, pero con espacio, tú, pero en paz. Capítulo 10. El día en que eres tú quien se encuentra. Este es el cierre. El día en que todo tiene sentido, no porque todo esté perfecto, sino porque tú ya no estás perdido en ti mismo. Descubriste que la vida no te estaba alejando de nada, te estaba acercando a ti. Entendiste que tu calma no es un lujo, es tu hogar, tu punto de regreso, tu victoria silenciosa. Ese día, la vida ya no necesita alcanzarte, porque caminas a su ritmo, con claridad, con dignidad, con luz, y sin correr, todo lo tuyo llega.